Consensos. Pueblos indígenas y gobierno. Diálogo transparente, respeto recíproco, diálogo sincero, libre de presiones, respeto a instituciones representativas. La nueva propuesta del gobierno respecto a buena fe es la siguiente. El proceso de consulta debe efectuarse de buena fe. La aplicación de este principio implica que todas las partes involucradas en la consulta deben actuar en forma leal y correcta, con miras a llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, excluyéndose todas las conductas, acciones u omisiones que entraben en el proceso o impidan alcanzar su finalidad, así como aquellas que pretenden burlar o desconocer los acuerdos alcanzados. Disculpe, asimismo, ¿le puedo hacer un alcance? Lo que está leyendo no aparece en el documento. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a aclarar el punto. Le doy la palabra a don Matías. Aló, ya. A ver, creo que ahí hubo una confusión. Efectivamente, ese punto no está en las tablas. Y haciendo referencia a ese tema, es que a nosotros hemos trabajado, y quizás ahí se confundió, porque las actas no plantean respecto del tema de buena fe. Buena fe estábamos hablando, ¿cierto? Sí. Una propuesta. Entonces, lo que nosotros quedamos pendientes, que eso fue lo que pasó ahí, nosotros quedamos pendientes de dar una respuesta respecto de cómo nosotros evaluábamos la propuesta que ustedes nos hicieron, específicamente de los pueblos indígenas, considerando la propuesta del pueblo quechua. Y en ese sentido, a mí me gustaría, Hans, que tú pudiéramos hacer entrega de una propuesta de nueva tabla, ¿cierto? Dame una hoja para poder, mientras tanto, leer. Y Steffi, me gustaría que tú pudieras proyectar en esa materia una nueva propuesta que el gobierno ha trabajado en materia de buena fe. A mí me gustaría leerla solamente, pero me gustaría que después pudiéramos avanzar en los otros temas, porque esto no necesariamente tenemos que resolverlo al día de hoy. Yo tengo 2 puntos que quería plantear ahora en la mañana. Primero, saludarlos, o 3 puntos. Primero, saludarlos, agradecerles por haber venido hoy día nuevamente. Yo sé que esto nuevamente es un largo camino para todos ustedes. En el fondo, haber venido a este encuentro. Yo sé que esto ha significado un esfuerzo familiar, ¿cierto?, profesional y personal para todas las personas. Yo ya he tenido, ¿cierto?, indicaciones de cada uno que quizás también esto ha significado muchas veces que puedan sacrificar tiempo de sus propios trabajos. Así que primero eso. Mientras tanto, yo estoy esperando que se puedan repartir para poder leer la propuesta de gobierno en esta materia, considerando el trabajo realizado en la sesión anterior. Nosotros habíamos quedado hasta la columna de discusión y observaciones, ¿ya? Nosotros quisimos incorporar ahora estos, en pos de lo que recogimos en la última sesión, no es un acta, esto es solamente una propuesta. Primero una columna que dice consensos, pueblos indígenas y gobierno. Esta columna indica que
en primer lugar, en consensos, debe considerar al menos los siguientes conceptos. Existe un consenso, por lo menos lo que nosotros recogimos de la última sesión. Que la buena fe es un diálogo transparente, es un respeto recíproco, es un diálogo sincero, libre de presiones. Además, existe consenso en que la buena fe implica respeto mutuo, el cual incluye por parte del Estado el respeto a las tradiciones, valores, modos o estructuras organizacionales y particularidades de los pueblos indígenas. Por otra parte, después, una vez que están esos consensos, nosotros hemos aventurado una nueva propuesta de gobierno en materia de buena fe, que dice lo siguiente: el proceso de consulta debe efectuarse de buena fe. La aplicación de este principio implica que todas las partes involucradas en la consulta deban actuar en forma leal y correcta, con miras a llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, excluyendo todas las conductas, acciones u omisiones que entraven el proceso o impidan alcanzar su finalidad, así como aquellas que pretendan burlar o desconocer los acuerdos alcanzados. Asimismo, ahí es donde también se incorpora el párrafo que había planteado el pueblo quechua, la buena fe implica un proceso de diálogo sincero, de confianza y de respeto mutuo, libre de presiones y de manera transparente, generando las condiciones necesarias para su desarrollo. Hicimos algunas pequeñas ajustes al párrafo que había planteado el pueblo quechua, incorporándole también el párrafo inicial. Creemos que puede recoger en gran medida el concepto de buena fe. Obviamente nosotros nos gustaría que ustedes lo puedan estudiar, no necesariamente queremos una respuesta ahora, porque sabemos que es un párrafo recién entregado. A mí me gustaría también, en pos del diálogo, comentarles que también hemos elaborado propuestas en otros 3 artículos que trabajamos en conjunto los días anteriores, solamente para hacérselo llegar, para que lo puedan tener durante el día y poder trabajarlo. Una en materia de participación, otra en materia de consulta y otra en materia de órganos a los que se aplica. Obviamente aquí tuvimos que, en pos de elaborar una propuesta que incorporara los distintos términos, tuvimos que aventurarnos con, como no teníamos en ese momento la tabla, cuando discutimos consulta o definición de consulta no teníamos una tabla, estábamos trabajando así habladamente. Entonces, por tanto, como no teníamos una tabla, nosotros aventuramos a anotar ciertas cosas que creíamos que son interesantes, como discusión y observaciones, consensos, pueblo indígena de gobierno, son solamente son propuestas, no quiere decir que estemos de acuerdo en esos consensos, es solamente una idea de los consensos que nosotros recogimos, y después una propuesta de fecha del día de hoy, tanto en consulta, en participación, ¿cierto? Y en órganos a los que se aplica. A mí me gustaría que pudieran repartir esto aquí. Tú, Andrés, puedes repartir este. Y Fernando, tú para que puedas repartir este. Yo solamente comentarles que, como les decía, con este objetivo es que nosotros no necesariamente quiero que lo resolvamos ahora, ni nada, ni eso, sino que les queremos hacer entrega de una propuesta de 4 artículos, como les he dicho, buena fe, o de 4 tablas nuevas: buena fe, consulta, participación y órganos a los que se aplica el presente reglamento. Por ejemplo, no voy a leer la discusión porque estos son solamente interpretaciones nuestras de qué es lo que vimos de la discusión. Pero, por ejemplo, voy a leer los consensos que nosotros creemos que también se alcanzaron. Órganos a los que se aplica, por ejemplo, hemos visto que hay un consenso que los órganos constitucionalmente autónomos no están exentos del deber de consulta. Eso creo que salió todo el tiempo acá, que por ser municipalidad o congreso no significa que están exentos del deber de consulta. Y ahí hay una nueva propuesta de gobierno en esa línea, que dice órganos a los que se aplica el presente reglamento.
Después voy a esperar a que todos tengan los documentos en las manos para que lo puedan tener en sus manos. Esto solamente lo hago como con el post de regularizar lo que habíamos quedado pendiente nosotros de entregar respuestas, ¿eh? No con que lo resolvamos ahora en la mañana. Entonces, rápidamente, estoy esperando a que puedan repartir los documentos, pero que puedan repartir los documentos. En ese sentido, quiero indicar, por ejemplo, en el órganos a los que aplica el presente reglamento, ustedes tienen esta tabla, en la columna que dice la propuesta del gobierno, sale artículo 4, órganos a los que aplica el presente reglamento se aplica a los ministerios, las intendencias, los gobiernos regionales, las gobernaciones, las fuerzas armadas, las fuerzas de orden y seguridad pública, los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa y el Consejo para la Transparencia. Para los efectos de cumplir con la obligación de consulta y participación indígena, los órganos constitucionalmente autónomos podrán sujetarse a las disposiciones de este reglamento. Ahora agregamos una parte de ahí que dice, sin embargo, no se entenderán exentos del deber de consulta a los pueblos indígenas cuando ello sea precedente. O sea, entendemos que no se entienden exentos del deber de consulta. Y hay un párrafo final donde se establece que la referencia de este reglamento haga a los órganos de la administración, órganos responsables, administración del Estado o Estado, se entenderán efectuadas a los órganos señalados en el presente artículo. Eso es una nueva propuesta respecto de esa materia. Después también tenemos una propuesta respecto de la definición de consulta el diálogo de la consulta. Voy a leer solamente la columna de consensos. Yo creo que eso vamos a tener un tiempo de sobra para poder empezar a tratarlo quizás hoy día en la tarde, mañana, pero yo creo que primero solamente leerlo. Nosotros vimos que hay ciertos consensos que me parece que ya también estaban resueltos en la primera parte cuando hablábamos de objeto del reglamento. Consenso en que el derecho a la consulta, o sea, en que la consulta es un derecho de los pueblos indígenas. Consenso en que la consulta es un deber del Estado. Consenso en que la consulta debe realizarse de buena fe. Consenso en que la finalidad de una consulta es llegar a un acuerdo. Y consenso en que los acuerdos alcanzados durante una consulta deben respetarse. Esos son consensos que, de alguna manera, con eso nos permitió al gobierno trabajar todas estas semanas que estuvimos y elaborar una propuesta nueva en materia de consulta, definición de consulta, y esa propuesta es la siguiente. Consulta es un deber de los órganos de la administración del Estado señalados en el artículo 4 de este reglamento y un derecho de los pueblos indígenas interesados que se cumple mediante un procedimiento administrativo que tiene por finalidad llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas mediante un diálogo de buena fe. El procedimiento deberá generar las condiciones propicias para que se pueda llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de los pueblos indígenas. El acuerdo entre el órgano responsable y los pueblos indígenas como resultado del proceso de consulta es de carácter obligatorio para ambas partes. En el caso de no llegar a acuerdo, se estimará de todas formas cumplido el deber de consulta del órgano responsable, realizados por este todos los esfuerzos necesarios para lograrlo. Se refiere a los acuerdos. Y finalmente, como les decía, nosotros le estamos entregando también un cuarto artículo, o propuesta de artículo, de participación, que habla primero en la columna que habla de consensos y pueblos indígenas y gobierno. Es solamente una propuesta, normalmente no es con el objeto de pasar por encima de lo que hemos estado trabajando, sino que lo que se ha comentado en esta mesa. Primero, una cosa que se comentó mucho, que es consenso en que la participación no se agota en el artículo 7 del convenio 169, o sea que hay mayores espacios de participación que esa. Consenso en que la participación es un derecho también. Y consenso en que en participación se debe tomar en consideración las necesidades de los pueblos indígenas, no solamente que es un derecho. Y ahí hay una nueva propuesta de redacción del artículo 3 de participación, que dice lo siguiente: participación en planes y programas de desarrollo nacional y regional. Lo primero fue cambiarle el título, para que no se entienda que solamente esto es participación.